Imaginémonos por un momento estar en los años 70, una década de muchos cambios sociales, sexuales, y todo eso pues nos lleva directamente a la ficción. Ahora, la ficción de horror fantástico que existía en aquel entonces era muy limitada en cuanto a vampiros. Claro, todos lo sabemos. Eh, Quizás el único vampiro mediático de aquella década era Drácula, el Drácula de Bram Stoker. Tengo, bueno, es la portada, está la película de Coppola de los años 90, pero bueno, el libro de Bram Stoker es este. Y por supuesto, se tiene presente la versión de Bela Lugosi, de Christopher Lee aquí. Entonces, Drácula. Y Drácula en sí podría funcionar como eh, una fantasía acerca de cómo un extranjero, una persona que viene eh, de fuera puede amenazar el orden establecido, ¿no? Tenemos a este Drácula que llega eh, desde Transilvania al Imperio Británico y cómo sus costumbres, su forma de ser y todo esto pues conlleva una novela bastante larga, bastante compleja, una novela definitivamente icónica que reseñaré más adelante, pero que finalmente establece a este gran eh, vampiro, el vampiro más importante de la literatura, y pues básicamente todos estaban siguiendo, ¿no? Esa misma corriente. Al final, y durante gran parte del siglo XX, la mayoría de las novelas de vampiros lo único que hacían era reescribir Drácula. Entonces llega una joven estudiante, bueno, acaba de salir de la carrera, había estudiado escritura creativa en San Francisco, había tenido un problema en su matrimonio, estaba pasando por un alcoholismo, su hija menor había muerto en circunstancias bastante trágicas y decide convertirse en escritora. Por supuesto estoy hablando de Anne Rice. Y Anne Rice lo que hace es reinventar al vampiro de una forma, yo pienso, increíble. Porque lo que hace es no ver al vampiro como la amenaza extranjera que llega a perturbar el orden establecido. No es esta figura fría, lejana, esta figura que a veces hasta podría parecer eh, bidimensional, de la que sabemos poco, porque al final en la novela de Drácula, estoy hablando de la novela, no sabemos mucho acerca de su vida vampírica y no sabemos mucho acerca de cómo fue su transformación en vampiro, ni tampoco cómo era su vida antes de transformarse, ¿no? Bueno, de un ser humano a uno muerto. Y yo creo que quizás el único intento decente de humanizar a un vampiro, y Anne Rice se dio cuenta, es justamente la secuela de Drácula, de este Drácula, el de Bela Lugosi, porque la secuela, que aquí atrás podemos ver de quién se trata, es la hija de Drácula. La hija de Drácula, por primera vez, tiene un vampiro que cuestiona qué es la inmortalidad, que cuestiona qué es beber sangre, vivir de noche, vivir en las sombras. Y es una de mis películas favoritas del ciclo original de monstruos de Universal Studios. Entonces entiendo la sensación que causó en Anne Rice para decir, aquí hay una historia que contar. Porque siempre estamos hablando de las víctimas del vampiro. El vampiro en los cuentos, sobre todo en los cuentos del siglo XVIII y XIX, simplemente es algo muy cliché, es este extraño que llega y nadie sabe quién es y solo aparece en las fiestas de noche. Y tengo mi taza de la editorial. Este, y de repente hay generalmente es una joven doncella que empieza a palidecer, le empieza a faltar la sangre y muere.
y depende del cuento, ya sea que al morir pues queda completamente muerta y el vampiro desaparece, o que eh, esta mujer que ha muerto se convierte a sí misma en un vampiro por la acción del vampiro original. Podemos ver esas influencias claramente en la trama de Drácula, y parece que mientras más lejano esté el vampiro, más miedo nos da. Y es entendible, es un monstruo que precisamente el desconocimiento de este monstruo, de quién es o de cómo opera, pues nos da miedo, esa ignorancia nos da miedo. Pero Anne Rice en los años 70, como les digo, empieza a hacerse esas preguntas. ¿Quién es este vampiro? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Por qué llega de repente? ¿Qué significa vivir de noche? ¿Qué significa vivir eternamente y que las generaciones pasen y pasen y que tú veas a tus familiares morir o a tus amigos morir y tú estés eternamente ahí atorado siendo parte de una generación que ya no existe? Porque además no solamente es una generación que ya no existe porque la gente se murió, es una generación que ya no existe porque tú ya tienes una forma de pensar que es muy difícil de cambiar y llegan nuevas formas de pensar y tú no puedes adaptarte a ellas. ¿Qué significa tener que vivir a través de la muerte de otros? En fin, hay un montón de preguntas que pues prácticamente casi nadie se había hecho en una cuestión literaria. Entonces Anne Rice empieza a escribir la historia de eh, un joven de Nueva Orleans que se llama Luis, que tiene una plantación y que de repente, un poco siguiendo esta trama cliché, llega un vampiro así, bueno, un extraño que se revela como un vampiro, que es el vampiro Lestat. Y bueno, eso da pie a que Luis se transforme en un vampiro. Eh, no voy a decir nada si no han visto la película o han leído el libro, pero bueno, la cuestión es que Luis es un personaje muy introspectivo, es un personaje muy romántico, muy taciturno. Entonces, como la novela, bueno, entrevista con el vampiro, hay un hombre que es Daniel Maloy, si no me equivoco, que está entrevistando a Luis en época actual. Es muy interesante porque Luis cuenta absolutamente todo sobre su vida, sobre sus sentimientos, sobre lo que es beber sangre. O sea, al final responde todas esas preguntas de las que nadie se había atrevido a hablar. Y si él no está hablando de eso, el entrevistador hace esas preguntas. Entonces, es una novela sumamente reveladora. ¿Mm? Es una novela que es un parteaguas definitivo en la literatura de eh, fantasía de horror y por supuesto en la literatura vampírica. Aquí tengo mi última copia. Este es el tercer libro que tengo porque los otros dos se deshicieron de tanto leer. La verdad es que es un libro al que siempre vuelvo y siempre vuelvo y siempre me está dando algo. Esta es la última edición que sacó Penguin Random House. Entrevista con el vampiro. Eh, entonces, bueno, esa es la primera historia. Por supuesto, Anne Rice es un poco autobiográfica en el sentido de que eh, ella lo cuenta. Lestat es una variación del nombre de su esposo que se llama Stan y dijo, bueno, ¿qué tal si Stan fuera francés? Lestan y luego le puso Lestat. Eh, la niña vampiro que aparece en el libro, muchos críticos la han identificado como la niña que perdió, la niña que murió. Ella lo ha negado siempre, bueno, lo negó siempre, ya murió Anne Rice hace poco. Ella lo negó siempre, pero claramente, si no lo hizo consciente, lo hizo de una forma inconsciente. Entonces, se publica Entrevista con el vampiro. Le costó mucho trabajo conseguir una editorial y un editor porque no sabían qué hacer con el libro. Decían, bueno, es que no es el típico libro de vampiros, pero pues tampoco es como literatura, alta literatura, pero tampoco es esta onda hippie que todo el mundo trae en los años 70, bueno, en esa década. Entonces sí fue complicado y se publicó, me parece que en el 78, 77, 78, bueno, por ahí. Y pues al final nadie sabía qué hacer con el libro.
Pero es muy curioso, porque el hecho de que el vampiro viva en la noche, de que tenga que ocultar su identidad, una serie de cuestiones sociales, hizo que la comunidad LGBT, sobre todo de Estados Unidos, eh, que estaba de alguna forma saliendo del closet en una vida pública, pues se identificara con estos vampiros. Porque decían, estos vampiros son como nosotros, los vampiros tuvieron que guardar su identidad por muchos años, tuvieron que callar quiénes eran, son vampiros con un alto nivel de sensibilidad, son vampiros que son rechazados por la sociedad, por la religión, y pues empezó a tener un seguimiento de culto. La novela, eh, aunque al principio pudo haber sido un fracaso comercial, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy eh, es la novela, la segunda novela, obviamente después de Drácula, de vampiros más vendida de la historia. Y no hablemos de Crepúsculo, por favor. Entonces, sí, o sea, fue un boom, pero a lo largo de muchos años. Eh, Eso llevó a Anne Rice a escribir el segundo título de la serie, y entonces ya establecerlo como Las Crónicas Vampíricas. Aquí tengo el segundo, lo leí el año pasado. Tienen la reseña en mi cuenta de Instagram. Lestat el vampiro es el segundo tomo de la serie. También es de Penguin Random House. Y aquí es Lestat quien cuenta su historia. Es Lestat quien nos habla cómo era su vida antes de ser vampiro, cómo se transforma, cómo va descubriendo absolutamente todo acerca de este mundo oculto y oscuro. Y finalmente, y este es el que voy a leer este año, que no he leído como en 15 años, La Reina de los Condenados, que la acabo de comprar justo en la FIL Guadalajara. La Reina de los Condenados, que es el tercer tomo. De hecho, estos tres tomos forman una trilogía en cuestión de trama, porque lo que abre Entrevista con el vampiro realmente se cuasi cierra aquí, en La Reina de los Condenados. Y La Reina de los Condenados justo habla del origen de los vampiros, habla de una génesis y de una cosmovisión muy, muy compleja, eh, muy oscura. Son novelas góticas en todo sentido. Entonces, pues esos tres libros son realmente base de mucha de la fantasía oscura que se ha escrito en los últimos 20 30 años en cuestión de vampiros. Y cada novela va aportando cada vez más y cada vez más y va construyendo este fantástico mundo que claramente solidificó a Anne Rice como una de las mejores escritoras de su generación, como una de las eh, más vendidas, más leídas, eh, con muy buenas críticas. Y cuando yo escribí mi novela de vampiros, que ojalá algún día me atreva yo a reescribir, eh, también hace 15 años, justamente estaba basándome mucho en su trabajo. Entonces, de verdad es que Anne Rice lo hizo increíblemente bien. Ahora, una cuestión crítica, yo sí creo que Entrevista con el vampiro es una de esas novelas que todos deberíamos de leer alguna vez. Es una novela, como digo, que nos hace preguntarnos muchas cosas en cuestión de fantasía, de religión, en cuestiones personales, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra propia historia, qué es lo que otros piensan de nosotros. Entonces sí creo que es una novela mucho más compleja de lo que parece. Eh, yo reconozco que la primera vez que me acerqué al libro fue porque yo ya había visto la película. En, eh, en la televisión, porque, bueno, para los que no lo sepan, ya lo dije hace rato, pero la película de Entrevista con el vampiro, bueno, el libro se adaptó en 1994. Tom Cruise es Lestat y Luis es Brad Pitt. La niña vampiro es Kirsten Dunst y cuenta con la actuación de Antonio Banderas en un personaje que, aunque creo que lo hace bien, no se parece absolutamente nada al personaje del libro. Entonces,
Anne Rice hasta su muerte el año pasado estuvo escribiendo estos libros de vampiros con un intervalo muy extraño cuando de repente se volvió cristiana. Eh, pero la verdad es que esta serie digo, las crónicas vampíricas, bueno, gracias a Dios, Penguin Random House va a seguir editando en papel, para los que les gusta el papel, eh, pues son realmente increíbles, algunas son aventuras que te llevan a conocer diferentes momentos del mundo, diferentes lugares del mundo, que te hacen reflexionar muchísimo. Les digo que son novelas con muchas capas, porque uno puede entrar al libro en diferentes momentos de la vida y el libro te va a devolver muchas cosas. Entonces creo que es un gran, gran libro. Eh, y justo quería hablar de esto porque creo que ya había hablado de esto en mi canal y quiero hacer unas reseñas mucho más largas, mucho más complejas, ahora que tengo el micrófono, que tengan mucho mejor sonido y poder explorar mucho más estas novelas. Yo a Entrevista con el Vampiro le doy 10 de 10. Es una novela a la que voy a seguir regresando. Eh, la verdad es que uno puede ver la película o el libro primero sin que uno estorbe el otro y para mí la película es buena. No vean la película de La Reina de los Condenados y tengo mis reservas con la serie que van a hacer próximamente también de Entrevista con el Vampiro porque cambian muchas cosas. Ya ven, estaban de hacerlo políticamente correcto y creo que estoy de acuerdo que hay veces que un producto conforme va pasando el tiempo ya no se adecua a los estándares actuales, pero a veces cuando uno cambia demasiado, uno acaba prostituyendo la trama y a los personajes. Entonces voy a agarrar esa serie con pincitas. Pero bueno, coméntenme por favor en la caja de comentarios qué opinan de la obra de Anne Rice, si han leído Entrevista con el Vampiro, si hay otro libro que quieren que reseñe, qué libros de vampiros me recomiendan, todo lo que quieran aquí abajo los leo y con gusto les respondo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.